Muy bueno, continuando. La justificación. La anterior explicación permite entender por qué, a pesar de los esfuerzos anteriores, los resultados en materia de productividad y sofisticación aún no son satisfactorios. Por esta razón, surge la necesidad de definir una nueva política de características que permitan mitigar estas dificultades. Para ello, el presente documento desarrolla una política de desarrollo productivo con enfoque territorial que define ocasiones concretas con responsables explícitos. Además, incluye estrategias para que la concurrencia de los esfuerzos de los diferentes sectores administrativos alrededor de las agendas departamentales únicas de competitividad, ciencia, tecnología e innovación sea un requisito para la aprobación de recursos de inversión del Gobierno nacional. Además de lo anterior, esta política incluye acciones en materia de seguimiento y evaluación de los instrumentos antes y después de la ejecución de los mismos. En particular, establece que la evaluación antes de la ejecución será un requisito para el acceso de los diferentes sectores administrativos del Gobierno nacional a recursos de inversión. Finalmente, esta política parte del principio de que las regiones colombianas son diferentes en sus características económicas. Por lo tanto, establece que las apuestas productivas tendrán que ser identificadas a nivel departamental bajo el liderazgo de los actores públicos y privados regionales. Marco conceptual. Este capítulo define el concepto de la política de desarrollo productivo de PN. A partir de allí establece el tipo de instrumentos en los que se centra la presente política, los cuales deben solucionar fallas de mercado o de gobierno que limitan el desarrollo de ciertos factores determinantes de la productividad. Adicionalmente, el marco conceptual explica la relación entre productividad, diversificación y sofisticación, así como los aspectos técnicos utilizados para definir los lineamientos para priorizar apuestas productivas a nivel departamental. Los resultados de esta priorización servirán para focalizar los instrumentos sectoriales en apuestas que contribuyan a la diversificación y sofisticación del aparato productivo. Este capítulo también resalta el rol de la capacidad institucional en la materialización de las acciones contenidas en esta política. Por último, define los principios que recogen los planteamientos generales de la PDP, los cuales guían la formulación e implementación de los instrumentos propuestos y futuros. ¿Qué es una PDP? En la literatura económica existe amplio consenso en torno al aumento de la productividad como principal determinante del crecimiento económico en el largo plazo, en Sterling Levine en 2001, con el fin de promover aumentos sostenidos en la productividad. Los gobiernos suelen formular PDP entendidas según Melo y Rodríguez, Clary, 2006, como aquellas políticas que agrupan estrategias orientadas a fortalecer la estructura productiva. Una economía. Por otra parte, Crespi, Fernández, Arias y Stein en 2014 explican que las PDP están justificadas por la existencia de fallas de mercado típicas como las asimetrías de información y las fallas de coordinación. En resumen, dichas políticas están orientadas al incremento de la productividad a través del uso de instrumentos como la innovación, la promoción e integración del sector estratégicas, la mejora del capital humano, la promoción del emprendimiento, el fortalecimiento del mercado interno, la internacionalización. Todo lo anterior debe estar soportado por una estructura institucional que permita una adecuada colaboración público-privada. En vista de lo anterior, el presente documento define la PDP para Colombia como un conjunto de acciones articuladas y conscientes que promueven activamente una transformación del aparato productivo hacia actividades más productivas, canastas de producción y exportación más diversificadas y sofisticadas, como mayor potencial de crecimiento, mayor capacidad de agregación de valor y mayor contenido tecnológico. ¿Qué tipo de instrumentos incluye una PDP? Las PDP incluyen instrumentos que buscan resolver las fallas de mercado, gobierno o articulación que afectan negativamente, de manera directa o indirecta, la capacidad de las unidades productoras de tener aumentos sostenidos en productividad y canastas de producción más diversificadas y sofisticadas. Siguiendo a Crespi, Fernández, Arias e Stein, esas fallas se constituyen en barreras que impiden a uno o a varios mercados asignar eficientemente los recursos y maximizar el bienestar social. Estos obstáculos pueden dividirse, entre otros, en problemas y asimetrías de información. Estas ocurren
cuando los agentes económicos no cuentan con información suficiente para tomar decisiones y aspectos a un bien o servicio, o les es difícil o costoso acceder a dicha información. También ocurre cuando uno de los agentes que participa en una transacción tiene información más completa que la contraparte. Las externalidades son los beneficios o costos generados sobre terceros como un producto, iniciativa o acción, sin que los terceros paguen por los beneficios recibidos o sean compensados por los costos que asumen. Como consecuencia, los precios del mercado no rebajan los costos o beneficios para la sociedad de un producto, iniciativa o acción. Fallas de coordinación. Se refieren a la incapacidad de los agentes públicos o privados de coordinar sus planes de inversión con el fin de invertir en proyectos con alto beneficio social o privado. Para identificar los instrumentos de la PDP que pueden resolver las anteriores fallas, Crespi, Fernández, Arias y Stein, en 2014, han definido un marco lógico a partir de las dimensiones. Alcance. Se debe analizar si el instrumento beneficia a todos los sectores de la economía o a algunos sectores en particular. Tipo de intervención. Se debe establecer si el instrumento es un bien público o una intervención de mercado. Al cruzar las dos dimensiones mencionadas se obtienen los siguientes tipos de instrumentos. 1. Provisión de bienes públicos transversales, instrumentos que buscan reducir el costo país. 2. Provisión de bienes públicos en sectores específicos, que son mejoras al control fitosanitario en el sector de frutas y verduras. 3. Intervención de mercados transversales, que es el otorgamiento de subsidios a la inversión en equipos. Y 4. Intervenciones de mercados sectoriales. Son instrumentos que impulsan, protegen y subsidian actores específicos en sectores particulares. Aquí vemos la tabla 1, donde se muestra el marco de identificación de instrumentos, ejemplos, bienes públicos, intervención en mercados, donde las políticas transversales son garantizar derechos de propiedad, subsidios a la inversión en equipos de tecnología de punta, correspondientemente, políticas sectoriales, control fitosanitario en el sector de frutas y hortalizas y deducciones tributarias en el sector de hotelería, correspondientemente. Cada uno de estos tipos de instrumentos conlleva desafíos diferentes. Crespi, Fernández, Arias y Stein hacen énfasis en los retos asociados a los instrumentos de carácter sectorial, pues de no implementarse de una manera clara y transparente, corren el riesgo de concentrar beneficios en rentas en sectores particulares con alta capacidad de presión. Por su parte, el riesgo de las intervenciones de mercado es que los recursos podrían ir directamente a las ganancias de unidades productoras beneficiarias. Estos dos aspectos muestran la importancia de utilizar intervenciones de mercado sectoriales solo cuando son la única alternativa de política para dar solución a la falla de mercado identificada. De igual manera, pueden presentarse distintos problemas en el proceso de implementación de cada tipo de instrumentos. Para minimizar esos problemas y mitigar los posibles riesgos, es necesario tener en cuenta una serie de preguntas claves que se deben responder en el proceso de diseño y selección de los mismos. En el caso de los bienes públicos transversales, es necesario saber si las intervenciones son costo efectivas. Para los bienes públicos sectoriales, el desafío es cómo identificar y proveer bienes o servicios colectivos faltantes en el mercado. En cuanto a las intervenciones de mercado transversales, es necesario identificar claramente la falla de mercado y verificar que la intervención la resuelve directamente. Por último, para las intervenciones sectoriales se deben analizar los criterios para seleccionar los sectores y la duración de los beneficios. El anexo C es un resumen de estos desafíos, los problemas asociados a cada tipo de instrumento y las preguntas clave para el proceso de elaboración. Los instrumentos de una de PDP buscan incidir de manera directa en la productividad. Por esta razón, responden a las inquietudes del sector privado y de la comunidad en general respecto a cómo mejorar los procesos en las unidades productoras, cómo lograr una mayor eficiencia en el uso de insumos, incluidos aquellos provenientes del capital natural como el agua y la energía. Cómo garantizar que dichas unidades de producción cuenten con el personal para liderar e implementar esas mejoras y cómo ellas pueden financiar sus procesos de transformación productiva, entre varios interrogantes más. En vista de lo anterior, una PDP
debe centrarse principalmente en la provisión de bienes públicos sectoriales y en intervenciones de mercado transversales que generan los incentivos para las unidades productoras, para que las unidades productoras inviertan en mejorar su productividad y en diversificar y sofisticar sus canastas de bienes y servicios. ¿Cuáles son los determinantes de la productividad? Para propósitos de ilustración, los determinantes de la productividad se pueden clasificar en tres tipologías dependiendo de su alcance. A saber, determinamos determinantes que afectan la eficiencia de la unidad productora. Son los factores que operan al interior de la unidad productora y sobre los cuales los productores tienen cierto nivel de control. Estos factores están relacionados, entre otras cosas, con la generación, transferencia, absorción y adopción de conocimiento y tecnología. Determinantes relacionados con los factores de producción. Son aquellos aspectos asociados a la provisión efectiva, eficiente y pertinente de los factores que son relevantes para las unidades productoras. Tal es el caso, por ejemplo, del capital humano adecuado para los procesos productivos, del capital financiero necesario para la adquisición o mejora del capital físico o de tierra, y del capital natural que es fuente de los recursos y materiales necesarios para el sistema productivo. Determinantes relacionados con el entorno competitivo y los procesos productivos. Son aquellos que facilitan la generación de un entorno competitivo y promueven las modificaciones que se requieren en los procesos productivos de las unidades productoras para aumentar la posibilidad de acceso de las mismas a los mercados extranjeros. Tal es el caso de las cadenas de valor, los sistemas de calidad y la exposición a mercados internacionales. Siguiendo a Isaacson, 2007, la literatura de crecimiento económico suele interpretar las dos primeras categorías como determinantes de la productividad en el mediano plazo, mientras que aquellas variables relacionadas con el entorno competitivo y eficiente inciden especialmente en el crecimiento de la productividad en el largo plazo. A continuación se explica cómo los determinantes contenidos en cada una de estas categorías afectan la productividad. Determinantes de la productividad por nivel de acción. En el entorno encontramos los determinantes de los encadenamientos productivos, calidad y comercio exterior. En los factores de producción, capital humano y financiamiento. Y en la unidad productora está la transferencia de conocimiento y tecnología y la innovación y emprendimiento. ¿Cuáles son los determinantes a nivel de la unidad productora? Innovación, emprendimiento y transferencia de conocimiento y tecnología. Uno de los elementos centrales para promover una transformación productiva es la innovación. Así, parece indicar en el gráfico 2 que muestra una aparente relación positiva entre PTF y el índice global de innovación, GII, y entre estas dos variables y el PIB per cápita. Relación entre productividad. Por otra parte, existen dos tipos de transferencia y absorción del conocimiento y la tecnología, cada uno de los cuales afecta de manera diferente la productividad del primero. La productividad. El primero lleva a las firmas hacia la frontera de posibilidades de producción y logra el efecto de alcance, o catch up. Esto tiene que ver con conocimientos y tecnologías ya probados, los cuales generan ganancias incrementales en el desempeño de las firmas. El segundo tipo expande las fronteras del conocimiento y está ligado al mundo de las instituciones generadoras de conocimiento y a los mecanismos para que éste se cree y se acumule. Respecto al primer tipo de transferencia de conocimiento y tecnología, McKinsey & Company 2015 afirma que esta presenta efectos inmediatos en la productividad y que entre 75% y 82% de la productividad potencial de los países emergentes provendrá de mover sus firmas hacia la frontera eficiente a través de estrategias de incorporación de conocimientos, métodos y tecnologías ya existentes e implementadas con éxito en otras economías. Catch up. En cuanto a los canales a través de los cuales ocurre la transferencia de conocimiento y tecnología que afecta positivamente la productividad, cabe mencionar que ha sido demostrado por diferentes autores que los países adquieren conocimiento existente en otros países vía I+D y asistencia técnica, entre otros. Por su parte, Arbeláez y Parra 2009 encontraron que la implementación de mejoras en el proceso de gestión y de mercadeo aumentó la productividad y las ventas de las firmas colombianas.
Finalmente, cabe mencionar que los ingresos de los pequeños productores agropecuarios que tienen asistencia técnica son 2.2 veces los ingresos de aquellos que no reciben dicha asistencia. Respecto al segundo tipo de transferencia de conocimiento y de tecnología, los países más cercanos a la frontera de producción, con trabajadores más educados y productivos y mayores inversiones en procesos de investigación, desarrollo e innovación, presentan aumentos en productividad. Según Gulick y Van Pottelsberg de la Potería, la generación de conocimiento liderado por las firmas facilita el surgimiento de emprendimientos de alto valor agregado que a través de nuevos procesos productivos dan lugar a bienes y servicios nuevos y de mayor calidad. McKinsey & Company estima que el 18% de la productividad potencial de los países emergentes serán productos de desplazamiento de la frontera del conocimiento. Los determinantes relacionados con la provisión de factores de producción es el capital humano. Existe consenso en la literatura sobre el efecto positivo de la educación y la capacitación del capital humano en el aumento de la productividad. Mientras la educación básica, media, técnica y tecnológica facilitan la absorción y utilización del conocimiento y tecnología, la educación profesional y de posgrado es indispensable para la generalización de los procesos innovadores. Las diferencias entre las habilidades y el nivel educativo de los trabajadores y aquellos demandados por los empleados son habituales en los mercados laborales. Sin embargo, una persistente escasez y disparidad entre estas variables suele reflejar problemas estructurales en dichos mercados que disminuyen la productividad laboral y restringen el crecimiento económico de los países, de acuerdo con Hosman y Roderick. Roderick en 2008, la escasez de capital humano es una de las principales limitantes en un proceso de sofisticación y diversificación del aparato productivo. El financiamiento. Autores como Isaacson y Arvion, Howitt y Mayer-Follett resaltan cómo la sofisticación del sistema financiero mejora el aprovechamiento de las oportunidades de inversión. El sector financiero también garantiza una distribución más eficiente de los recursos en el aparato productivo, una mayor acumulación del capital físico, una mejor transferencia y adaptación de tecnología y una mayor especialización en la economía. Por vía de estos canales, el financiamiento incide en incrementos de la productividad, lo cual, a su vez, permite a los países converger hacia la frontera de la producción a una mayor velocidad. Las asimetrías de información en el mercado financiero sobre la calidad de los proyectos pueden generar una asignación ineficiente de recursos. Como resultado, se puede terminar financiando firmas o proyectos poco productivos sobre otros más productivos, lo cual retrasa el crecimiento de la productividad agregada. Los determinantes de entorno. Están los encadenamientos productivos. La generación de encadenamientos productivos y la inserción de cadenas globales de valor incentiva a las empresas a realizar procesos de modernización o escalamiento de procesos o productos. Esto implica reducir costos, incrementar la productividad y mejorar la flexibilidad a través de reorganización del sistema de producción. También puede llevar a la firma a moverse de actividades que generan bajo valor a otras de alto valor agregado, impulsando la diversificación y sofisticación de la producción. Por ejemplo, en Singapur se implementó un programa de mejora de la industria local que realizó emparejamiento y fomentó alianzas entre compañías multinacionales específicas y proveedores potenciales. La evaluación de los resultados logrados en los primeros años mostró que la productividad de los proveedores aumentó en un 17%, mientras que el valor agregado por trabajador creció en un 13.7%. La calidad. Como lo sugieren Sanetra y Marvan, el ingreso al mercado globalizado está determinado por la existencia de un gran número de normas y reglamentos técnicos que aplican a los productos que allí se transan. La observancia de dichas normas está directamente asociada con la existencia de una política de calidad, la cual, según Springer, debe implementarse desde la producción primaria hasta la entrega del producto del consumidor final. Según Torres Velázquez, este tipo de políticas facilitan el cumplimiento de objetivos económicos como la estandarización de procesos productivos, la compatibilidad de bienes y la reducción de costos de transacción.
El logro de estos objetivos tiene como efecto un incremento en los niveles de productividad y eficiencia de las empresas, lo cual se refleja en el aumento de sus exportaciones. Swan, Temple y Schirmer calcularon que para el caso del Reino Unido, el cumplimiento y certificación de 100 nuevos estándares de calidad tenía el potencial de incrementar las exportaciones en un 48%. Comercio exterior. El comercio internacional afecta positivamente la productividad de varias maneras. En primer lugar, genera un efecto de reasignación de recursos hacia firmas más productivas y mayor escala de producción en estas, mientras las menos productivas salen del mercado. Bernard, Eaton, Jensen y Corton Milits en 2003. En ese mismo sentido, Bernard, Jensen, Reines y Schultz encuentran que la reasignación intrasectorial e intersectorial de factores de producción, como resultado de una apertura al comercio internacional, aumenta la productividad de los sectores en los que el país tiene ventaja comparativa. Por otra parte, el comercio y la inversión transnacional son los medios a través de los cuales se transmiten las nuevas tecnologías de producción y se construyen nuevas capacidades productivas. Por su parte, Casajara y Rodríguez sostienen que el acceso a una mejor variedad y la calidad de los insumos derivados del comercio son una fuente de incrementos en productividad. Finalmente, cabe mencionar que para competir en mercados internacionales, las empresas suelen invertir en procesos de innovación, absorción y transformación de conocimiento y tecnología, con el fin de adaptar sus bienes y servicios en los estándares internacionales. Por lo tanto, una baja exposición de las unidades productoras en los mercados internacionales limita el crecimiento de la productividad. Banco Mundial 2015. La priorización de apuestas productivas. A continuación se explican las bases conceptuales a tener en cuenta en ejercicios eficientes de priorización de apuestas productivas, con el fin de que estos redunden en una diversificación del aparato productivo hacia actividades con mayores niveles de productividad y sofisticación. ¿Para qué diversificar y sofisticar? Según la evidencia empírica, Hussman y Keeler, los países suelen lograr aumentos en su crecimiento económico cuando implementan procesos de diversificación que les permiten reducir bienes con un nivel de sofisticación mayor al nivel de aquellos productos que conforman su actual canasta de producción, siempre y cuando la capacidad requerida para producir los bienes más complejos no diste mucho de la capacidad ya instalada. Similarmente, Hausman y Roderick resaltan la importancia del proceso de descubrimiento de nuevos productos de motor del desarrollo económico en países en los que no existe total claridad respecto a los cuales son los bienes para cuya producción existen ventajas. Por su parte, Baxi resalta la importancia de la diversificación en las etapas iniciales del desarrollo productivo como determinante de la productividad. Existe evidencia de que las unidades productoras usualmente descubren poco a poco su potencial gracias a los procesos de diversificación y posteriormente se concentran en las actividades de mayor productividad, lo cual a su vez jalona el crecimiento agregado de esta última variable. La producción de bienes más sofisticados no solo genera mayores ingresos, sino también mejoras en productividad. Según Crespi, Fernández y Arias y Stein, en 2014, los sectores más sofisticados tienden a desarrollar y utilizar capacidades productivas y tecnológicas avanzadas, las cuales pueden ser posteriormente absorbidas y transformadas por otros sectores y generar aumentos en la escala de producción. En síntesis, los procesos de diversificación son convenientes y relevantes en una economía en la medida en que contribuyan a identificar apuestas sofisticadas para cuya producción dicha economía puede tener ventajas. ¿Por qué es necesario priorizar? Como se explicó previamente, los instrumentos de política para promover el desarrollo productivo se pueden clasificar en 4 tipos. 1. Bienes públicos transversales. 2. Intervenciones de mercado transversales. 3. Bienes públicos sectoriales. Y 4. Intervenciones de mercado sectoriales. Los dos últimos tipos, conocidos como instrumentos sectoriales o verticales, involucran acciones que conciernen a sectores productivos específicos. Sin embargo, la limitada disponibilidad de tiempo y recursos financieros hace imposible atender a todos los sectores y obliga a priorizar apuestas productivas, ya sean sectores económicos o grupos de productos.
Por esta razón es necesario diseñar una estrategia para priorizar estas apuestas productivas, las cuales se denominarán en adelante sectores prioritarios sin perjuicio de que el ejercicio efectivo de identificación de prioridades defina sectores o grupos de productos. Priorización y fallas de mercado, de gobierno o de articulación. La presente PDP contiene únicamente instrumentos que apuntan a solucionar fallas de mercado, de gobierno o de articulación, que dan lugar a barreras que impiden que las empresas puedan aumentar su productividad, sofisticación y diversificación. Por ese hecho, es necesario que los criterios de priorización usados apunten a identificar y atender productos que no han podido alcanzar su potencial de crecimiento en términos de producción, ventas o exportaciones, debido a la presencia de tales fallas. Focalizar la política en productos con bajo potencial de crecimiento implicaría gastar recursos en las actividades que podrían tener bajo impacto en el valor agregado y la productividad de la economía nacional. El alto potencial de crecimiento se puede medir evaluando si existe una demanda internacional o nacional creciente del producto respectivo, o si es posible demostrar que el surgimiento del producto en cuestión generará su propia demanda, ya sea porque, por ejemplo, se trata de un nuevo producto o porque es una variedad o cualidad diferente de un producto ya existente. Para lograr identificar los productos que no han podido alcanzar este potencial debido a la presencia de fallas de mercado, el gobierno o de articulación, la solución ideal sería identificar las fallas que afectan a cada producto y posteriormente atender a aquellas más recurrentes y que restringen en mayor medida el crecimiento de la productividad. Sin embargo, esta opción es inviable en términos financieros y operativos. Lo anterior obliga a pensar en una metodología alternativa viable que maximice la probabilidad de que los productos que se prioricen tengan un potencial de crecimiento en producción, ventas o exportaciones que no se haya materializado como consecuencia de una o más fallas. En ausencia de fallas de mercado, una economía abierta designaría sus factores de producción a la generación de bienes y servicios en los que existe una ventaja comparativa, es decir, aquellos en los que el país o región es más eficiente para producir o exportar que otros. En el presente documento se utilizarán dos definiciones complementarias de ventaja comparativa: la ventaja comparativa relevada, VCR, y la ventaja comparativa latente, VCL. La VCR se representa cuando la participación de las exportaciones de un producto en las exportaciones totales de un país o región es mayor que la participación de las exportaciones mundiales de ese mismo producto en las exportaciones mundiales agregadas. La VCL es aquella ventaja comparativa que un país o región tiene dadas sus características naturales, geográficas, institucionales o económicas, entre otros, pero que por alguna falla de mercado no se traduce a exportaciones lo suficientemente grandes como para que dicho país o región tenga una VCR en el producto respectivo. Cabe mencionar que aquí un país o región pueden tener una VCL aún en productos o variables que nadie produce en la actualidad. Una asignación de factores productivos que no garantice el aprovechamiento de todo el potencial que tienen los productos con ventaja comparativa es, en teoría, una señal de la presencia de una o varias fallas de mercado. Por esta razón, un criterio de priorización debe tener en cuenta ese tipo de productos. En resumen, se deben incluir los dos criterios al momento de priorizar apuestas productivas. 1. Tener en cuenta tener potencial de crecimiento en ventas y exportaciones, y 2. Que el país cuente con una VCR o VCL para su producción. Es posible afirmar que en un determinado momento un sector estará necesariamente en una de las siguientes situaciones: A. Con VCR o VCL y con potencial de crecimiento, o B. Con una VCR o VCL y sin potencial de crecer más, o C. Sin ningún tipo de ventaja comparativa, independientemente de que tenga o no potencial de crecimiento. Dado que los instrumentos de una PDP están orientados a identificar y atender fallas de mercado, los productos en las situaciones B y C no pueden ser priorizados. Los criterios hasta aquí propuestos no garantizan que los productos en la situación A no hayan crecido a su máximo potencial como consecuencia de fallas de mercado, de gobierno o de articulación.
Por lo tanto, posterior a la identificación de productos o sectores en la situación A, es necesario indagar cuáles son las fallas que están frenando el crecimiento de producción, ventas o exportaciones o la convención de la ventaja latente en una ventaja revelada. Los productos o sectores en A en los que se verifica la presencia de fallas de mercado, de gobierno o de articulación deben conformar el conjunto de apuestas identificadas como posiblemente prioritarias. Es previsible que las fallas asociadas a los sectores con BCR o con BCL difieran entre sí, lo cual implica que los instrumentos también deben diferir. En sectores con BCR suele presentarse típicamente problemas de asimetría de información y fallas de gobierno que dificultan que los sectores desarrollen todo su potencial de crecimiento en ventas o exportaciones, mientras que los sectores con BCL priman las fallas de coordinación y los problemas de apropiabilidad que impiden el surgimiento de esos nuevos sectores. El enfoque territorial y sostenible. La disposición de factores de producción, condiciones ecológicas y geográficas, recursos naturales, capital humano, los costos de transporte, el nivel de ruralidad, la capacidad institucional, entre otros, son factores que inciden en las ventajas comparativas, reveladas y latentes, y que pueden diferir de manera marcada entre departamentos. Lo anterior implica que el ejercicio de priorización de apuestas productivas debe tener un enfoque territorial, es decir, debe realizarse en cada departamento. De igual forma, en la medida en que las fallas de mercado difieran entre sectores con BCR y sectores con BCL, se requerirán instrumentos de política distintos en cada departamento para solucionar las respectivas fallas en función de la prevalencia del tipo de ventaja. El marco institucional. Una PDP requiere un marco institucional que propicie el entorno adecuado para garantizar el éxito de la política en el corto, mediano y largo plazos. Como lo señalan Crespi, Fernández Arias y Stein, una PDP requiere centrarse no en las mejores prácticas de las políticas, sino en las prácticas de mejor adecuación a las capacidades institucionales. En la misma línea, esas políticas necesitan entidades sólidas con capacidad para diseñar, implementar, monitorear, evaluar y articularse con otros actores, incluyendo el sector privado. En ese sentido, el diseño de la institucionalidad debe responder principalmente a dos desafíos: la dimensión sistemática de la política, que se refiere a la necesidad de abordar el problema principal a partir de una visión global que identifique los diferentes componentes, procesos, actores y relaciones del sistema. A partir de ese enfoque es posible formular tanto el diagnóstico como los objetivos y estrategias relacionadas con los procesos, por ejemplo la planeación e implementación de instrumentos que ejecutan los actores del sistema en el día a día para su funcionamiento. Y la gobernabilidad se refiere a las instancias, incentivos y reglas que facilitan el engranaje del sistema para la obtención de unos resultados, promueven la participación y facilitan la articulación entre los distintos ministerios y agencias del gobierno nacional, entre los sectores públicos y el privado, y entre el nivel nacional y las regiones. Para ello, la institucionalidad debe diseñar esquemas para que múltiples agencias encargadas de diseñar y ejecutar políticas verticales logren articularse para el desarrollo de estrategias integrales. Adicionalmente, es necesario que la institucionalidad pública genere los incentivos para que la política tenga continuidad en el largo plazo, pero que también rendimientos en el corto plazo. Principios de la PDP. A partir de los conceptos explicados hasta el momento se han definido 7 principios, sectores de la política de desarrollo productivo. Con estos principios se busca crear mecanismos claros y transparentes en la selección de estrategias e instrumentos tanto en el corto como en el largo plazo, así como garantizar que esos efectivamente respondan a los objetivos generales e específicos de la política. Los principios son: la PDP incluye únicamente instrumentos específicos para resolver fallas de mercado, de gobierno, de articulación que afectan negativamente: 1. La productividad vía determinantes aquí presentados, o 2. La diversificación y sofisticación del aparato productivo. La PDP es fundamental la coordinación gobierno, empresa, academia, nación, región y al interior del sector público. En ese sentido, la PDP es articulada con otras políticas. Además, la PDP propicia espacios permanentes de diálogo con el sector privado para su seguimiento y para la identificación conjunta de problemas complejos y cambiantes y sus posibles soluciones.
3. La PEP incorpora únicamente instrumentos de política cuya correcta aplicación sea factible en el entorno institucional colombiano. Por lo tanto, evolucionará a la par de las mejoras en la capacidad institucional del Estado. La PEP tiene una naturaleza experimental, por lo cual contiene preferiblemente instrumentos con efectividad y eficiencia demostrada a través de la evidencia empírica o programas pilotos. Igualmente, es intensiva en seguimiento y evaluación para garantizar el mejoramiento de los instrumentos utilizados. 5. La PEP privilegia instrumentos de desarrollo productivo con los bienes públicos, sectoriales e intervenciones de mercado transversales. Para el caso de instrumentos sectoriales, la PEP establece criterios claros y transparentes de priorización de instrumentos y focalización de apuestas productivas, dentro de los cuales prevalece la tendencia de ventajas comparativas por parte de estas apuestas. Los instrumentos diseñados o ejecutados bajo lineamiento de la PEP tendrán en cuenta la naturaleza urbana o rural de la población beneficiaria de los mismos, siempre que ello se considere relevante. Y por último, 7. La PEP promueve el uso eficiente del capital natural, factor de producción fundamental en el contexto actual para alcanzar procesos sostenidos de aumento de la productividad. El diagnóstico es el siguiente. En esta sesión se realizará primero un diagnóstico general sobre la productividad en Colombia, para posteriormente sustentar que la baja productividad en el aparato productivo corresponde principalmente a 3 causas: fallas de mercado o de gobierno que afectan en el desempeño de los determinantes de la productividad, bajos niveles de diversificación y sofisticación y baja capacidad de articulación institucional. Tradicionalmente se han utilizado 2 indicadores para medir la productividad laboral PL y productividad total de los factores PTF, también llamada productividad multifactorial. Mientras la primera medición muestra el nivel de producto por cada producto trabajador, la segunda refleja el aporte al producto de las variables diferentes de los factores tradicionales, típicamente capital y trabajo, que inciden sobre la producción, la cual permite corregir las variaciones en la medición causadas por la intensidad del uso del capital por parte del factor trabajo. Por lo tanto, cuando aumenta la PTF, necesariamente aumenta la PL, pues los crecimientos de la PTF dan lugar a aumentos en la producción que por definición no están asociados a aumentos en el trabajo. Lo contrario no necesariamente es cierto. Aumentos a la PLL pueden estar asociados a crecimientos nulos o incluso caídas en la PTF, pero la medida en que tales aumentos provengan de un auge en la inversión en capital. Colombia ha tenido un importante rezago en materia de productividad. La PTF tuvo un crecimiento anual nulo o negativo durante 2 años en el periodo 1901 a 2015. Por lo contrario, países de referencia tuvieron tasas de incremento de la PTF casi superiores a la de Colombia en ese mismo periodo. Según el Banco Mundial, este estancamiento ha disminuido en 0.5 puntos porcentuales el crecimiento del PIB en Colombia. Se observa que la PTF de los distintos sectores de la economía colombiana crecieron a tasas diferentes entre 2001 y 2010, mientras que en el sector de servicios fue el que más contribuyó a incrementos agregados en la productividad. El aporte del sector industrial fue apenas del 0.1. Santa María. Para el caso del sector agropecuario, la tasa de crecimiento anual de la PTF para el periodo 2001-2010 fue 2.3. Y se muestran los gráficos de los crecimientos de la PTF y la PL. Saludos.